Muchas gracias, Cristian. Querido Mario, enhorabuena por esos primeros 80 años, como han dicho tantas personas. Esperemos, y me encantaría estar contigo en los próximos 80, eso sin duda. Presidente Felipe González, muchas gracias por estar con nosotros esta noche para esta celebración. Nunca olvido que usted fue uno de los que abrió su casa de gobierno a la oposición cubana. Es bueno recordarlo. Y a mis buenos amigos, expresidentes, un gran abrazo a todos ellos y además mi gratitud por las palabras que dijeron en este panel antes que el nuestro. Bueno, me han pedido que hable de populismo, nos han pedido a todos populismo y América Latina. Ha pasado un fenómeno de lo más curioso. En la década de los 90, lo que se convirtió en un insulto fue la palabra neoliberal. En los concursos electorales se decía, usted es un neoliberal, y decía, no, más neoliberal será usted. Se insultaban con esa palabra. Bueno, afortunadamente ahora la palabra populismo y neopopulista ha tomado esa connotación. Leía el otro día a Patricio Walker, el ex canciller chileno, que decía que la pretensión boliviana de llevar a su país a los tribunales internacionales por una disputa con relación a las aguas de un río limítrofe es populista. Bueno, magnífico, porque eso se ha convertido en una especie de insulto. Me parece que está bien. Me parece que era hora de que el populismo perdiera, la palabra populismo perdiera la connotación positiva que tuvo durante mucho tiempo. En ese campo semántico extraño que va modificándose con los años, hubo una época en que la palabra populismo tenía una connotación positiva y se suponía que el populista era aquella persona absolutamente dedicada a las mejoras del pueblo y a las ventajas de la sociedad sin pasar por la estructura política, prescindiendo de los políticos. Bueno, eso ha desaparecido. Y los países del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, que están ahora en una especie de declive fundamental, son países calificados como populistas o neopopulistas. Bueno, yo voy a dedicar esta breve charla a explicar cuáles son las 13 características de eso a lo que llamamos populismo, es decir, tratar de definir, de acotar qué es esa extraña lepra política que ahora se conoce como populismo o neopopulismo. La primera de esas características, de esas 13 características, es la demagogia. Los gobiernos neopopulistas son eminentemente demagogos. Prometen lo que no pueden llevar a cabo. Dicen cualquier cosa, halagan sin sentido y sin medida a la población a la que dicen servir y que, por supuesto, al final no sirven. En segundo lugar, son proteccionistas. Es decir, no creen en la libre competencia entre las empresas o entre los países. Creen que hay que proteger a las empresas afines o a las empresas estatales o a los países de la competencia exterior. Es una de las características y eso lo dan como si fuera una virtud y es precisamente una de las fuentes de pobreza mayores que existen. Es decir, donde no hay competencia, no hay la menor posibilidad de superar los problemas internos de los países y ni los problemas internos de las empresas. No es posible. El proteccionismo es una especie de camino corto hacia el fracaso. La tercera característica es el clientelismo. El Estado populista o neopopulista o el gobierno populista o neopopulista construye una clientela política a la que sirve y de la que se convierte en esclavo de alguna manera. La sirve porque le entrega subsidios, le entrega ventajas de carácter económico, le da cosas que a veces son cosas materiales, pero establece, como en los viejos tiempos de Roma, establece
la clientela política que los va a acompañar en todas las aventuras electorales y que va a ser la espina dorsal de ese sistema. La cuarta característica de los estados populistas y neopopulistas, que es lo mismo, es el gasto público excesivo. Para poder tener una clientela política, gastan de una manera inopinada, gastan de una manera irresponsable, gastan lo que no tienen. ¿Cómo se puede gastar lo que no tiene? Bueno, pues si uno imprime dinero, por ejemplo, inorgánico, sin que haya un respaldo, sin que haya una mayor producción, pues va a gastar lo que no tiene. Si uno se endeuda de una manera irresponsable, también puede gastar lo que no tiene, lo que toma prestado, los ahorros del exterior los va a utilizar para ese gasto público excesivo, y durante un tiempo eso funciona como una especie de bálsamo, porque a todo el mundo le encanta que le regalen cosas y le encanta que se construyan esas carreteras extraordinarias o esos puentes que no llevan a ninguna parte, o esos aeropuertos en donde no aterriza ningún avión, como ha pasado en algunos países que todos conocemos. Bueno, eso que sucede es el gasto público excesivo que sirve para sostener a los gobiernos y sirve para contentar a la clientela política. Todo esto genera la quinta característica, que es la inflación. La inflación, que siempre es mala porque siempre empobrece. Es inevitable, por supuesto que es inevitable, pero mientras menor sea el ritmo de crecimiento inflacionario, mejor va a ser para el conjunto de la sociedad. De eso no hay la menor duda. La inflación, la historia de que un poco de inflación no importa, no, un poco de inflación lleva a más inflación y más, como en el caso de Venezuela, donde tenemos ya la mayor inflación del mundo. Yo recuerdo cuando empezó Chávez, que creo que la inflación era el 8 o 9% o algo así. En este momento anda por Cristian, tú que eres el experto en 250, 300, ¿no? 300, 720 en este momento, imagínense. Es tremendo. Bueno, eso es la destrucción del ahorro, es el empobrecimiento colectivo, es la imposibilidad de hacer planes a medio plazo o a largo plazo. Es la destrucción de un sistema económico. Sencillamente no se puede funcionar con un 750% de inflación, eso es absurdo. Como consecuencia de ello, la devaluación, que sería la sexta característica, la devaluación de la moneda. La moneda cada vez vale menos, los ahorros cada vez significan menos. Incluso existe la tentación, en los países inflacionistas existe la tentación de gastar inmediatamente el dinero porque sabemos que mañana va a valer menos. Por lo tanto, yo recuerdo haber oído en Buenos Aires, en su momento de la hiperinflación, un supermercado donde se transmitía el precio de las cosas por el micrófono interno. Se decía, el arroz vale no sé cuántos pesos, no sé, y a los 10 minutos valía no sé. Entonces había una especie de necesidad dramática de gastar inmediatamente todo el dinero que uno tenía en el bolsillo, porque el dinero se devaluaba y el dinero pierde todas las condiciones y todas las características que nos hacen falta para respetar el dinero. Siempre me acuerdo, cuando llego a hablar de este punto, que los mallorquines, que saben mucho de estas cosas, cuando tuvieron un rey en su momento en el mundo medieval, entre el juramento para aceptar al rey, el rey tenía que jurar, en primer lugar, sostener el valor de la moneda. Después hablaba de Dios y todas esas cosas. Pero primero sostener el valor de la moneda, porque con la moneda no se juega. Eso es una cosa que me parece muy mallorquina y finalmente muy inteligente. El séptimo elemento típico de los estados o de los gobiernos populistas o neopopulistas, la corrupción. Esta trama es perfecta para la corrupción. Por una parte, los ingresos se manejan sin ningún tipo de control por parte de la sociedad. Por otro, hay un gasto público desenfrenado. Por otro, la sensación, que también influye desde el punto de vista psicológico, la sensación del fin del mundo que nosotros conocemos.
sabemos, las personas que están en el gobierno y en el poder saben que esa estructura institucional está podrida y va a desvanecerse en algún momento, y por lo tanto la tentación que sienten es la de cometer la mayor cantidad de delitos posibles para acumular la mayor cantidad de bienes antes de que aquello colapse. Eso forma parte de la psicología de los gobernantes en los estados neopopulistas. La octava característica, la violación descarada de las reglas de la democracia para perpetuarse en el poder. Hacen cualquier cosa para perpetuarse en el poder, entre otras razones porque temen a las consecuencias post-populismo, donde pueden acabar tras la reja como consecuencia precisamente de los delitos que han cometido. Además, porque llegan a la conclusión de que no solo son indispensables, sino que cualquier sustituto los puede traicionar. Por lo tanto, la tentación en esos estados populistas es perpetuarse en el poder a cualquier costo. Hacen lo que tengan que hacer para prorrogar sus mandatos. La novena característica es el contubernio inmoral entre las empresas y los políticos corruptos. Se establece existe desde que el tiempo es tiempo, eso existe, pero se multiplican las relaciones pecaminosas, malvadas entre los políticos corruptos y los políticos y los empresarios corruptos. Es decir, los empresarios corruptos le dan dinero a los políticos corruptos, que a su vez se lo devuelven mediante licitaciones a los empresarios, y esa cadena cada vez es mayor. Los estados que han conseguido, que son 20 o 25 en el mundo, que han conseguido superar esos problemas, son estados que han conseguido crear una especie de cortafuego entre las empresas y los políticos. Cuando eso no existe, y no existe de la manera más clara, no existe en las sociedades populistas, ese elemento de corrupción está presente y mina todos los fundamentos de la democracia y de la estabilidad política. El décimo elemento, para sostener todo esto, hay un aumento sustancial de los impuestos para sostener el gasto público. Por ejemplo, en Bolivia es un caso interesante. Bolivia tenía, antes de llegar Evo Morales al poder, tenía el 22% del Producto Interno Bruto se lo gastaban en los gastos del Estado. Hoy en día anda por el 44%. Para poder alimentar eso hace falta aumentar muchísimo los impuestos. En una etapa de bonanza económica, el aumento de los impuestos se siente mucho menos, como todo, que cuando viene una crisis. No acaban de entender los populistas y no acaban de entender nuestras sociedades que la economía es como una especie de acordeón, que unas veces se expande y otras veces se contrae, y que si nosotros gastamos como si estuviéramos en una fase expansiva y generamos gastos y obligaciones permanentes, eso no podrá sostenerse cuando viene una fase de contracción. Y por eso los altísimos impuestos lo que hacen es detraer dinero para sostener lo que es insostenible. Doy un dato interesante. Uno de los estados, con todos los efectos que tenga, uno de los estados desde el punto de vista económico más eficiente es Singapur. Y Singapur solo gasta el 18% de su Producto Interno Bruto en gastos estatales. Es decir, gasta menos de la mitad de lo que gasta Estados Unidos y, por supuesto, una tercera parte de lo que gasta Europa. La undécima característica de los estados o de los gobiernos populistas, el debilitamiento exprofeso del sistema judicial al colocarlo al servicio del Poder Ejecutivo. Aquella provisión de John Locke, que estableció bastante antes, un siglo antes que Montesquieu, de la necesidad de crear un Estado en el que el Poder Judicial fuera independiente, es vital
para el sostenimiento de cualquier sociedad. Hace falta un tipo de Estado donde no exista el control sobre el Poder Judicial. De lo contrario, nos exponemos todos a las barbaridades que existen, por ejemplo, en Venezuela, donde el Poder Ejecutivo controla por completo el Poder Judicial, y el Poder Judicial hace lo que le da la gana y destruye a la persona que quiere destruir, y destruye a la institución que quiere destruir, y hacen lo que desean. Hace falta un Poder Judicial independiente, pero un Poder Judicial independiente requiere una gran inversión por parte del Estado, requiere unas magníficas universidades para estudiar derecho, unos magníficos salarios para que los jueces y los fiscales no tengan la tentación ni la justificación para cometer desvergüenzas, y para que la carrera judicial atraiga a la mejor gente, no a la peor gente como ocurre en muchos países latinoamericanos. Donde hay un poder judicial independiente, me quedan dos características, donde el poder judicial tiene esas características. Inglaterra es un buen ejemplo, en alguna medida Estados Unidos también es un buen ejemplo. Quizás en España hay buenos ejemplos, quizás, no sé, a veces tengo mis dudas. Veo muchas cabezas que dicen que no en este momento. Bueno, la duodécima característica, que es generalmente muy demagógica, el nacionalismo exacerbado. Es decir, nosotros contra el mundo entero y la idea de que la nación es la justificación de todo, no de que hay valores universales. Esa idea terrible de mi madre con razón o sin ella, o mi patria sin razón o sin ella, no. Si la patria no tiene razón, si el Estado no tiene razón, pues no tiene razón, y por supuesto, y no hay por qué dársela ni mucho menos. Ese es un argumento típico de estos neopopulistas. Y el 13º, el antiamericanismo. Ese es el antiamericanismo. Siempre hay una buena excusa para golpear a los Estados Unidos, ¿no? El viejo chiste del tipo que llega a la casa y se encuentra a la mujer con otro y sale a tirarle piedras a la embajada americana. Bueno, eso forma parte de la naturaleza política de muchos países populistas. No todos los países populistas o neopopulistas tienen estas 13 características en grado sumo. Las balancean de distintas maneras, pero todos de alguna manera hacen estas cosas y por eso les va tan mal. Muchas gracias.